últimas horas, Carmen, 9 personas fueron ejecutadas. Entre los hechos sangrientos fue arrojado un cuerpo decapitado y cercenado de sus extremidades frente a las instalaciones de la Dirección de Tránsito y Vialidad Municipal, a escasos metros de la Presidencia Municipal. Nuestro proyecto de investigación ha tenido a bien tomar antecedentes de investigaciones que serán de apoyo para nuestro objeto de estudio. ¿Cuál es nuestro objeto de estudio? Es la realidad salvadoreña que está viviendo nuestro país. Para ello, es necesario hacer un recuento de estas investigaciones y tomamos a bien tomar los trabajos de grados expuestos por estudiantes de la Universidad de El Salvador. El primero de ellos es publicado en el 2012, titulado El humorismo, en el libro de cuentos de la Mediodía de Fronteras de la escritora salvadoreña Claudia Hernández. El segundo es publicado en el 2013 y es también un trabajo de grado titulado Causas y consecuencias de la situación salvadoreña del inmigrante, en el libro Olvida Uno, siempre de nuestra cuentista salvadoreña Claudia Hernández. Luego tenemos otro trabajo de grado publicado 2 años después, en 2015, con el título Introducción a la narrativa de Claudia Hernández. Finalmente, tomamos a bien tomar en cuenta un artículo publicado en una revista titulado Hechos de un buen ciudadano, de Claudia Hernández, con la naturalización de lo fantástico. Pero ¿por qué son importantes estas investigaciones y por qué son antecedentes a nuestro objeto de estudio? Bueno, se aproximan al tema en estudio porque, primero, cada texto nos da como objetivo principal que dentro de un texto literario siempre se va a servir como una herramienta de interpretación para la realidad salvadoreña. Ahora, hay que tomar también en cuenta que estos trabajos de grado abordan aspectos de la guerra civil en El Salvador, presentes dentro de la literatura. Por ende, podemos decir que demostrar a través de la literatura que luego del conflicto armado, la población salvadoreña ha quedado atrapada en una guerra social donde los problemas de la delincuencia, el desempleo, la violencia son problemas presentes en nuestro país. El tema en estudio, la realidad social salvadoreña, es visto como un fenómeno de la violencia, de sangre y zozobras acrecentándose incontrolablemente a lo largo de los años. El resultado han sido secuelas individuales, donde el individuo colapsa internamente asumiendo el caos, dolor y angustia. Los procesos históricos desde la conquista española y la colonia hasta la guerra de los años 80 han heredado múltiples fracturas, sumado a la vulnerabilidad del territorio y la precariedad estructural. Es importante tener un primer acercamiento a las 3 muestras seleccionadas de nuestra escritora salvadoreña, Claudia Hernández, para analizar cuáles son las principales temáticas que la autora aborda y contrastarlas con las noticias publicadas por la prensa gráfica del 28 de septiembre del 2017 y el 18 de julio del 2018. Ahora bien, José Miguel Cruz y Luis Armando González en 1997 exponen que la realidad salvadoreña está representada como un problema de la violencia. Por ello, es necesario partir brevemente de la manera en que los salvadoreños ven el problema en la actualidad. Para la mayoría de los ciudadanos salvadoreños, la violencia significa delincuencia y como tal es identificada como uno de los más graves problemas nacionales del momento. Esto no es fortuito y más bien parece responder a un proceso histórico en el cual la violencia siempre ha acompañado la vida nacional, por lo cual algunos estudios como la teoría general de los signos y el significado de Francisco José Salguero Lamillar en el 2001 coinciden que es posible identificar un referente de la realidad social salvadoreña por medio de la clasificación de temáticas en signos culturales. A partir de lo anterior, según Humberto Eco, en su libro titulado Signo, un relato revela que el nivel de codificación de signos en el que vivimos y el papel del signo en la sociedad actual
Independientemente de que se trate en la vida de áreas urbanas o rurales, se percibe que tiene un poder necesario para poder interpretar y analizar la vida ante una realidad sin nada. ¿Cómo fue que evolucionó nuestra realidad social hasta convertirse en un multisistema de signos tan complejo? El tema de la realidad social salvadoreña de posguerra y la actual realidad social están vinculadas por un lado con el factor cultural. En consecuencia, la situación problemática se presenta cuando se leen las tres muestras seleccionadas de la escritora, ya que desde una perspectiva más general, la reunificación de nuestra sociedad implica una asimilación colectiva de la experiencia de la guerra y una determinación por impulsar procesos de reparación social de los males derivados de aquella. Por ello, la cuentista salvadoreña Claudia Hernández interpela esta situación y busca exponer la realidad de los hechos ocurridos en los cuentos a través de sus personajes, permitiéndonos poderlos contrastar con las noticias publicadas por la prensa gráfica, y así evidenciar que la guerra civil afectó la moral y la sensibilidad de la sociedad salvadoreña. Hechos de un buen ciudadano, parte 1 y 2, y Manual del Hijo Muerto son coincidentes en reflejar los hechos de violencia registrados en el periódico de la prensa gráfica el 28 de septiembre de 2017 y el 18 de julio de 2018. La guerra civil en El Salvador supuso una verdadera fractura, dejando consecuencias de tipo económicas, demográficas y psicológicas, y es a partir de ello que se localiza un aumento de la violencia. Y a partir de esto surgen escritores de posguerra, entre ellos Claudia Hernández, quien ilustra en sus cuentos hechos violentos narrados de una forma grotesca. Lo relevante de esta investigación será estudiar la narrativa de Claudia Hernández, no vista desde una perspectiva literaria, sino vista desde los estudios culturales, tomando como base una categoría importante, signo cultural, y eso nos servirá como herramienta para agrupar temas y anclarlos a la realidad nacional. Será útil por dos razones. La primera, exponer el aporte de Claudia Hernández de El Salvador desde el cuento contemporáneo. La segunda, porque nos servirá de antecedente para futuras investigaciones que sean orientadas a los estudios culturales. Este proyecto de investigación es pionero y entonces resultará novedoso porque a partir de los estudios culturales y del signo cultural se contribuirá a la interpretación de los años presentes en su narrativa, vistos desde la realidad social de El Salvador y comparados con sucesos violentos ocurridos en el mes de septiembre del año 2017 y en el mes de julio del año 2018. Resultará un aporte importante debido a que existen escasas fuentes bibliográficas donde se registra información de la realidad nacional comparada con cuentos contemporáneos. Finalmente, es importante aclarar por qué se retoma el periódico de la prensa gráfica. Y esto es porque fue acá donde ella hizo las primeras publicaciones de sus cuentos. Analizar a través de la caracterización de los personajes en los cuentos seleccionados de Claudia Hernández la actual realidad social de El Salvador después de la Guerra Civil. Caracterizar a los personajes de los cuentos seleccionados física, moral y psicológicamente con el propósito de comprobar que el comportamiento de estos es el reflejo de la sociedad salvadoreña. Clasificar las temáticas de los cuentos seleccionados de Claudia Hernández en signos culturales, con la intención de probar que estos se hacen presentes en la realidad social actual. Contrastar los hechos ocurridos en los cuentos con noticias publicadas por la prensa gráfica para evidenciar que la guerra civil afectó la moral y la sensibilidad de la sociedad salvadoreña. Para realizar la investigación se seleccionaron 3 muestras literarias de la cuentista contemporánea Claudia Hernández, Hechos de un buen ciudadano, parte 1 y parte 2, y el cuento Manual del Hijo Muerto, con el fin de identificar la realidad social salvadoreña de posguerra que Claudia Hernández proyecta por medio de sus personajes. Para proceder a la investigación del tema planteado, se seleccionó el método inductivo, el paradigma introspectivo vivencial y el enfoque cualitativo. Para llevar a cabo la investigación se proponen 4 pasos. Número 1. Caracterización de los personajes, física, moral y psicológicamente, eso con el objetivo de conformar una matriz con características de cada personaje. 2. Extraer de cada cuento los temas presentes para proceder a clasificarlos en signos culturales. 3.
comparar los temas y los signos culturales de cada cuento para identificar cuáles de estos se repiten o tienen afinidad entre ellos. Siendo ese el caso, proceder a hacer una nueva clasificación con los elementos en común. 4. Contrastar los signos culturales identificados y noticias de la prensa escrita extraídas de la prensa gráfica. El Salvador es un pequeño país del Istmo Centroamericano. Está siendo azotado por una implacable guerra de violencia intensa y persistente. Hablar sobre historia y literatura de posguerra en El Salvador es un desafío. Sin embargo, es relevante resaltar las fechas de 1974 y 1976, donde surge la Asociación de Mujeres Protagonistas del Salvador, AMPES, y el Comité de Mujeres y Familiares de Presos Desaparecidos y Asesinos Políticos de El Salvador, Comadres. Estas fechas son significativas puesto que el rol de la mujer era perseguir objetivos como la lucha por sus derechos laborales y asimismo colaborar en la búsqueda de cadáveres y dar una sepultura a estos cadáveres que no eran reclamados por nadie, hechos que también se ven inmersos en los cuentos de la escritora salvadoreña Claudia Hernández, Hechos de un buen ciudadano, parte 1 y parte 2. Otro acontecimiento muy importante es en 1980 la muerte del arzobispo Monseñor Arnulfo Romero el 24 de marzo y a la vez la masacre del Zumpul. En 1981 se da la matanza del Mozote y surge Radio Venceremos. ¿Por qué son importantes estas fechas? Porque a causa del conflicto entre la guerrilla y las Fuerzas Armadas se desató una violencia y podemos decir que son aspectos que incluye Claudia Hernández en sus 3 muestras, manifestando también los periódicos y las frecuencias como Radio Venceremos, que juegan un papel importante en estos cuentos. La escritora manifiesta que fueron los medios de comunicación los encargados de difundir las noticias de las personas desaparecidas para que éstas fueran reclamadas y así poder dar sepultura a estos cadáveres. Es algo que se ve muy inmerso durante esta época de la década de 1970 a 1980. Y que también la escritora impregna en su literatura en los cuentos de Hechos de un buen ciudadano, parte 1 y parte 2 y Manual del hijo muerto. A partir de 1992 al 2002 se da el periodo de posguerra. Acá el país ya se dan los acuerdos de paz en 1992. El siguiente año de 1993 y 1994, El Salvador no salía rotundamente de ese conflicto, pues se incrementaba un nuevo suceso a esta realidad del Salvador, y es la aparición de los grupos delictivos, la MS-13 y Barrio 18, que decidieron tomar el dominio total de las clicas de tanto de Estados Unidos, en Los Ángeles, California, y las que se encontraban en El Salvador. Por lo tanto, la violencia es el símbolo impregnado en nuestra realidad. El Salvador vive en una situación como la que se vivió en la Guerra Civil, y aún se percibe 26 años después. En cuanto a la historia literaria, es importante tomar en cuenta la modernización imperante, debido a que los temas del conflicto armado ya no eran tanto impregnados en la literatura. Sin embargo, es importante recalcar que no se dejaban a un lado, aún sus secuelas quedaban impregnadas en los escritores. La novela de posguerra es el reflejo de la realidad. Para ello, encontramos a muchos escritores como Jacinta Escudos, Renan Alcides Orellana, Vanessa Núñez Andal, entre otros escritores muy reconocidos. Asimismo, se da el cuento, que es lo que nos interesa. El cuento es una narrativa que se da a inicios del siglo XIX y en pleno siglo XX surge a fondo, como precursor Francisco Gavidia, quien es un innato de nuestra literatura nacional. Otros representantes de nuestro cuento en El Salvador encontramos a Jacinta Escudos, Claudia Hernández, Irma Chavarría, entre otros escritores también, Melitón Barba. Es un periodo sin duda alguna de posguerra donde los escritores cultivaron en su cuento importantes acontecimientos históricos. Uno de los conceptos fundamentales que rigen ese proyecto de investigación será el término posguerra, desarrollado por Alexandra Ortiz Wallner desde una perspectiva histórica y desde los estudios literarios.
Esta autora afirma que el término posguerra se utiliza como un concepto que designa no solamente una determinada fase histórica, sino como un instrumento provisional de periodización cultural y literaria. Por otra parte, Beatriz Cortés explica que posguerra hace referencia directa a las recién terminadas guerras civiles de Nicaragua, Guatemala y El Salvador. Y al igual que Ortiz Wallner, resalta la sensibilidad de posguerra, no ligada a la esperanza ni a la fe en los proyectos revolucionarios utópicos e idealistas, sino más bien a proyectar el sentimiento de desencanto del sujeto de posguerra. En base al elemento del desencanto se retoma en esta investigación la estética del cinismo, Pasión y desencanto en la literatura centroamericana, publicado en el 2010 por Beatriz Cortés. Se vuelve indispensable para ese proyecto, puesto que en esta se incluye toda una teoría del desencanto que envuelve no solo a los escritores del periodo de posguerra, sino a sociedades completas. La autora explica también que el cinismo, como una forma estética, provee al sujeto una guía para sobrevivir en un contexto social que se ha impregnado de violencia, que fue el legado que dejó la posguerra. Al hablar de posguerra, se remite inmediatamente al concepto de violencia. Por esta misma razón se convierte en un concepto indispensable de tratar. Se ha tomado a bien desarrollarlo desde una perspectiva psicológica, que según la OMS, Organización Mundial para la Salud, se define como el uso deliberado de la fuerza física o el poder, ya sea en grado de amenaza o efectivo, contra uno mismo u otra persona o un grupo o una comunidad, que cause o tenga muchas probabilidades de causar lesiones, muerte, daños psicológicos o trastornos en el desarrollo y privaciones. En ese informe emitido por la OMS en el 2002 se presenta una tipología de violencia que divide los comportamientos de violencia en categorías, dependiendo de quién ha cometido el acto, quién es la víctima y a qué tipo de violencia ha sido sometida. Dentro de esto se encuentran violencia interpersonal, suicidio y violencia autoinfligida y violencia colectiva, siendo la primera que se usará para determinar la violencia en los cuentos seleccionados. En cuanto al aspecto literario y la violencia, es preciso tomar en cuenta la categoría literaria que no está ajena al término de violencia. Es propuesta por Dante Liano en su libro titulado Visión crítica de la literatura guatemalteca, quien menciona que existen tres tipos de obra que se vinculan a la violencia: obras testimoniales, obras de denuncia y obras de violencia oblicua, siendo la última la que nos interesa retomar. Las obras de violencia oblicua son aquellas donde ésta aparece de manera escondida, ya sea por voluntad propia o no del autor. El último concepto a utilizar es el de signo cultural. No obstante, se sabe muy bien que no hay teóricos que lo conceptualicen. Pese a ello, se toma a bien considerar ambos conceptos por separados para fusionarlos y obtener el concepto. En primer lugar, encontramos a Jean-Marie Klinkenberg, quien entiende el signo como un recorte del universo material asociado a un recorte del universo conceptual y da testimonio de una cierta estructuración del universo, cosas, sensaciones, valores, válidas para determinadas personas bajo ciertas circunstancias dadas, mientras que Edmund Cross teoriza acerca del concepto de cultura y expone que la cultura se presenta como el espacio ideológico, cuya función objetiva consiste en afianzar una colectividad en la conciencia que tiene de su identidad. En base a los dos conceptos anteriores, se propone un nuevo concepto de signo cultural. A lo largo de este proyecto de investigación, se trabajará con el siguiente concepto de signo cultural. Se entiende como un recorte del universo material asociado con el universo conceptual que permite entender la forma en que los sujetos dotan de significado al mundo y que se lleva a cabo en el espacio ideológico, cuya función objetiva consiste en afianzar una colectividad en la conciencia que tiene de su identidad. El concepto de signo cultural es importante tomarlo en cuenta en esta investigación, puesto que será la principal herramienta de apoyo para clasificar las temáticas presentes en las muestras seleccionadas y lograr los objetivos propuestos. Tomamos a bien presentar el cronograma de actividades, que será útil para llevar a cabo el proyecto de investigación. La realidad de El Salvador vive una situación similar a la que condujo al país al conflicto armado.
lo que provocó que muchos compatriotas emigraran huyendo de la guerra. En la actualidad salvadoreña se vive un panorama no muy diferente al pasado. Hoy, 26 años después, una caravana de más de 1.000 migrantes centroamericanos, entre ellos salvadoreños, huyen de la violencia, de las pandillas, entre otras razones. Es evidente que en El Salvador se vive una violencia excesiva, probablemente entre las 5 peores del mundo. Y podemos decir que ha dejado hasta 4.000 homicidios por año. Es necesario reflexionar cómo la guerra civil ha dejado estragos tanto económicos como psicológicos en las personas que vivieron en carne propia el conflicto de la guerra. Una de las tantas secuelas es la gran ola criminal y de violencia que actualmente vive la sociedad salvadoreña, siendo este un resultado y la contraparte que no pensó que dejaría la guerra civil.